Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo Martes de Muertos. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y esto es Muerte Curiosa. Y en este episodio les traigo el muy esperado recuento de mi visita a el cementerio que he sido suficientemente afortunada de visitar muchísimos cementerios alrededor del mundo desde que soy muy joven. Y de todos ellos es muy difícil elegir un favorito, ¿no? Porque la realidad es que he estado en lugares muy maravillosos y que todos tienen algo de especial. Sin embargo, esta visita a este cementerio en particular lo recuerdo con particular cariño. Me habían pedido que si les interesaba que les contara cómo fue mi visita al famoso cementerio de Highgate en Londres. Entonces aquí estamos, lista con todo para platicarles cómo me fue la primera vez que visité el cementerio de Highgate. Muy bien, mortales. Creo que primero hay que empezar dándoles un poco de contexto. En el 2023 hice mi primer viaje completamente sola en la vida y fue a Londres. ¿Por qué Londres? Pues porque, como sabrán, yo estoy obsesionada con la época victoriana, con la época medieval, con lo que pasa con Londres, y no solo Londres, Reino Unido en general, es que ahí es donde se juntan miles de culturas, ¿no? Ahí llegaron los romanos, ahí sucedió el pic de la era victoriana, ahí estuvieron los Tudor, ahí estuvieron todos estos personajes que a mí tanto me obsesionan, ¿no? Entonces era el lugar perfecto para ver un poco de todo, ¿no? También, nos guste o no, el Imperio Británico se ha dedicado a robar muchísimas cosas de todas partes, ya que ha tenido 1000 colonias y han querido invadir todos lados. Entonces también tienen museos muy interesantes, ya más allá de que tú creas que sea correcto o no, que tengan ciertas cosas que no les corresponden, es otra historia. El punto es que eso fue una de las muchas características de por qué elegí este lugar como mi primer viaje solista. Y además, tiene muchos cementerios. Hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de uno en particular, ya que de toda mi vida yo creo que va a sonar muy exagerado, esto ya lo dije en un episodio anterior, pero fácil fue uno de los mejores días de mi vida en estos 27 años de existir. Fue el día que fui a visitar el cementerio de Highgate. Primero les quiero dar un poco de contexto, un poco de historia sobre el lugar y ya más adelante voy a empezar con el recuento porque pasaron cosas muy chistosas. También quiero platicarles un poco de el por qué yo visito los cementerios de la manera en la que lo hago. No todo el mundo tiene mucha paciencia de acompañarme a cementerios porque me tardo muchísimo y hay gente que va, se da el rol, dice qué bonito, toma fotos y luego es como bueno, ya vámonos. Y yo no, yo necesito mínimo como 4 horas y ahorita les voy a explicar por qué. Obviamente también depende del cementerio. Hay cementerios muy pequeños que no se prestan a 4 horas, pero vámonos con los datos fuertes de dónde salió el cementerio de Highgate y todo su contexto histórico. El cementerio de Highgate abrió al norte de Londres en 1839. Los Magníficos 7 es como se le denomina a los 7 cementerios abiertos en Londres durante una crisis de espacios para entierros. Esto se debe no solamente a que, como ya sabemos, todos morían a cada rato, o sea, sí, eso era una realidad. Sin embargo, también durante este periodo, la población del Reino Unido, sobre todo en Londres, se duplicó. Pues ya estaba siendo una ciudad bastante con mucha oferta de trabajos, con muchos trabajos nuevos. El punto es que ya había muchísimas más personas de las que se contemplaba para los entierros, entonces se tuvieron que hacer nuevos cementerios. Los Magníficos 7 son el cementerio de Abney Park, el cementerio de Brampton, el cementerio de Kensal Green, el cementerio de Nunhead, el cementerio de Tower Hamlets y el cementerio de Norwood Oeste. Y finalmente, el cementerio de Highgate. Aproximadamente existen el día de hoy 170,000 personas enterradas en las 53,000 tumbas del cementerio. Junto con el cementerio de Nunhead, ambos fueron construidos en lotes que estratégicamente tendrían vista a la Catedral de San Pablo.
hay que recordar que originalmente, cuando uno abre un cementerio, no es como que llegues y ya haya millones de tumbas, ¿no? Esas van apareciendo poco a poco conforme la gente se va muriendo. Entonces, si pensamos... Porque ahorita creo que es un poco más difícil ver la Catedral de San Pablo. Sin embargo, antes, cuando el cementerio era más pequeño, no había tantas tumbas que ocuparan el paisaje y también no había tanta urbanidad. O sea, ya era una ciudad, ya había muchos edificios, pero no como ahorita, pues ya no están estos edificios modernos hiper mega altos. Entonces, antes ese era el objetivo y era muchísimo más fácil. Este cementerio es famoso por construcciones tales como la Avenida Egipcia, que está decorada, es una entrada que está decorada con motivos egipcios, obviamente, columnas, obeliscos, etcétera. La rotonda libanesa, que es la entrada a las catacumbas, que se puede entrar solamente con tour, que por cierto les recomiendo muchísimo que hagan el tour. Las personas que ahorita se encargan del cuidado del cementerio, quienes atienden los tours, la tienda, es otra cosa que les quiero decir. Fue la primera vez en mi vida que fue un cementerio que tenía una tienda. Del cementerio, de la merch del cementerio. Obviamente me llevé todo, porque qué cosa más maravillosa realmente. Había unos libros increíbles, por cierto, y no sé, eso fue solo maravilloso. Nunca había ido a un cementerio que tuviera una tienda. Seguramente hay más en el mundo, pero a mí no me ha tocado realmente. Entonces eso estuvo cool. Pero ahora sí que todos los que se encargan de cuidar el cementerio son voluntarios, te cobran la entrada. Ahorita vamos a hablar un poco del por qué. Hay personas que están un poco en contra de eso, pero yo no lo considero mal, mucho menos en este tema, o más bien en este tipo de cementerios. Pero bueno, ahorita vamos a eso. En 1960, el dueño del cementerio de Highgate se quedó sin dinero y desde 1975, los voluntarios de preservación del cementerio han trabajado y restaurado este sitio. Es por eso que el cementerio está cerrado a menos que pagues tu entrada. Hay dos grandes secciones del cementerio, una que es la original y otra que se abrió posteriormente, porque pues la gente muere y necesitaban aún más espacio. Y bueno, lo que pasa es que muchos cementerios, sobre todo en Europa en general, son tratados con calidad de ya sea museo o de parques. En Londres hay muchísimos cementerios en todas partes y hay unos más modernos que otros, claro, pero también hay unos viejísimos, por eso son tan maravillosos allá, pero como son preservados como parques, literalmente la gente sale a correr al cementerio, sale a pasear a su perro al cementerio, como que todos los grandes barrios tienen un cementerio central, como si fuera el parque central. Van a pasear a mí me tocó ver, ya saben, mamás echando el chisme con sus carriolas y sus múltiples bebés en el cementerio, cosa que aquí no sucede. Creo que nos explayaríamos mucho hablando de más diferencias de cómo nos relacionamos con la muerte tanto en diferentes países. Aquí, por ejemplo, que también lo he mencionado anteriormente, en México es muy chistoso porque somos una cultura muy rica en nuestra relación, nuestras maneras de relacionarnos con la muerte, ¿no? Y nuestra cosmovisión de la muerte. Sin embargo, sí, los cementerios son recurridos, pero como ciertas épocas del año, no están tan bien cuidados como allá, porque aquí realmente no le importa mucho a nadie la preservación de los cementerios en general. Existen sus excepciones, como el cementerio francés, al cual ya ni te dejan entrar, y todas estas, y pues está el Panteón de San Fernando, que ese también está en calidad de museo, lo cual está muy bien, porque tiene tumbas muy históricas y demás, pero allá prácticamente todos. Y a ver, yo sí creo que todos los cementerios deberían ser conservados en calidad de museo. Ahorita les voy a explicar un poco por qué. Tiene que ver un poco con la razón principal de por qué a mí me gusta visitarlos tanto. Pero me gusta mencionar esto porque a mí constantemente me llegan mensajes de personas aleatorias en Instagram, porque cada que voy a un cementerio me encanta subir mis fotos, mis videos, etcétera, etcétera. Y hay gente que me pone, pero ¿no te da miedo estar en el panteón sola? Y no, al contrario, yo soy la más feliz. En ese viaje yo me fui horas a leer, a explorar, o sea,
Aquí, por desgracia, no tengo la oportunidad de visitar. Bueno, no, sí, he visitado cementerios aquí últimamente, pero tuve una experiencia bastante fea en uno en particular donde casi me asaltan. Entonces, por desgracia, aquí no puedes ni visitar panteones en paz. También depende qué panteón, ¿no? Otra cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que pues es un poco lógica, aunque sí he encontrado cosas raras en panteones que no son de Latinoamérica. Siempre, bueno, las veces que he visitado panteones en Perú y aquí, obviamente, siempre hay brujazos en todas partes. Entonces tú estás ahí viviendo tu momento etéreo en el panteón y te tropiezas con una gallina tirada en el piso y cosas así que no son tan, más allá de glamurosas. Yo, ya saben que yo soy como muy creyente de todas esas cosas. Si ustedes no creen, está bien y todo muy bien. Solamente que sí me malvibran mucho esas situaciones. Entonces, como que terrorean un poco mi visita a los panteones. Me pasó en Guadalajara, también creo que pasa en toda la República realmente, porque pues es algo que se practica mucho aquí y en Europa no tanto, o en Estados Unidos o en Asia, pues. Sí he encontrado cosas raras de otro tipo y no estoy diciendo que la brujería no existe en otros lados, eso sería ridículo, pero sí se manifiesta de maneras distintas, o por lo menos lo que yo he observado. El cementerio cuenta con 2 áreas y 2 entradas, la parte oeste y la este, siendo la oeste el cementerio original y el área este siendo abierta en 1854. El primer entierro de Highgate fue el de Elizabeth Jackson, que murió a los 36 años y fue enterrada el 26 de mayo de 1839. ¿Eso se imaginan ser la persona que inaugura un cementerio? Para mí es bastante, bueno, no sé, no sé si a ustedes les gustaría o les gustaría llegar ya cuando esté bien decorado y haya tumbas icónicas, pero bueno, esta persona la verdad es que fue recordada particularmente por eso, porque fue la primera en ser enterrada en Highgate. Eso está interesante. Existen aproximadamente 850 personas notables de la historia enterradas en este cementerio. Entre ellos tenemos a George Michael, que ahorita les voy a contar cómo fue para mí encontrar su tumba. Fue muy, muy difícil. Karl Marx, Elizabeth Siddal. Y si no conocen a Elizabeth Siddal, era una It Girl de la época, que fue modelo para múltiples obras, entre ellas la de Ofelia de John Everett, que es una de mis obras favoritas, ya saben, donde está ahogándose en el río y está así, o ya está ahogada más bien. Así que shoot out a Elizabeth Siddal. Y a Alexander Litvinenko. Recuerden que hablamos de este señor en el catálogo de venenos. Bueno, hoy vamos a revisitarlo porque creo que en ese episodio les comenté cómo fue a su tumba. Fue la tumba más tóxica en la que he estado. Y bueno, si nos están viendo en YouTube, voy a compartirles todas las fotos que yo tomé de este cementerio en mi visita, de las rarezas que yo encontré. Que por cierto, el día de ayer encontré un par de tumbas que me parecieron muy interesantes. Y ayer intenté buscar como el origen de estas y no encontré nada. O sea, nada más sé cómo se llama el difunto, más no sé por qué su tumba se ve así. Entonces, bueno, eso se mantendrá con misterio, supongo. Es un cementerio, como ya sabemos, bastante antiguo, victoriano. La verdad es que a mí me gustan mucho, entre más viejo el cementerio mejor, porque en los epitafios siempre encuentras muchas rarezas que te pueden dar un pequeño insight y más como que visión sobre cómo era la vida en ese entonces. Ahorita les voy a platicar, si están viéndonos en YouTube van a aparecer las lápidas en pantalla, si no las voy a publicar en Instagram, pero les quiero contar cómo fue mi visita. Les quiero narrar un poco porque obviamente el cementerio es gigantesco y sí estuve ahí unas buenas 4 o 5 horas, porque yo me tomo muchísimo tiempo en los cementerios, sobre todo en los más antiguos, porque me gusta leer las lápidas, porque aunque no sean personajes, no sé, como Karl Marx, que ahí todo el mundo, yo me acuerdo que ese día estaba no llena, pero la mayoría de los visitantes se iban directamente a la tumba de ese señor, porque pues una persona pues muy reconocida en la historia, te caiga bien o mal, es famoso, ¿no? Entonces,
sí hay muchos personajes célebres y demás, pero cuando te pones a leer las tumbas de las personas promedio y ves a qué edad mueren y en qué circunstancias, hay unas lápidas que igual y no dan mucha información, pero con las mismas fechas y usualmente ponen la edad en la que murió la persona, y también hay unas donde te especifican si murió por enfermedad o no. Entonces te da muchísimo contexto de cómo eran las cosas en ese entonces. Me parece que en uno de los episodios también les había comentado que usualmente la persona que adquiere el lote es la primera en estar inscrita en la lápida. O sea, hasta arriba dice, este lote fue adquirido por Mengano Sutano, y conforme se le vaya muriendo la familia, van apareciendo los nombres. Y yo me topé con, hubo varias lápidas similares, porque era la norma en esa época, que está la persona que adquiere el lote, toda su familia que murió, no sé, sus hijas a los 19, 20 años, su esposa, su hermano, su primo, y él al final. Entonces, como que en ese caso a mí me dio a entender como de rayos, este hombre perdió a toda su familia y sus hijos murieron cuando eran muy pequeños, y su mujer murió de tifoidea y se le murieron todo el mundo, y el último en morir fue él. O sea, a él nadie lo pudo enterrar, lo cual pues sí es muy triste, pero no lo sé, me gusta darme el tiempo también me gusta mucho explorar los diferentes simbolismos dentro de las lápidas y de los monumentos. Les digo, no solamente es interesante ver las tumbas de las personas célebres, las personas promedio enterradas aquí, porque aparte se hizo un lugar muy popular para ser enterrado. O sea, en la época victoriana estaba como de moda ser enterrada o enterrado o enterrade en ciertos lugares. Hay unos más chic que otros. Entonces, por eso los considero yo también como una especie de museos, porque sin duda te puedes dar mucha idea de cómo era la vida antes y de las situaciones que vivieron. Aquí también encontré muchísimas lápidas que te especifican. Ahorita les voy a platicar, pero hay unas que me parecen a mí, en lo personal, tristes, y es interesante analizar la historia desde ese punto. Por eso les recomiendo que cada que vayan a un cementerio vayan más allá de las personas célebres, porque claro, también hay unas tumbas de estos personajes que son arquitectónicamente increíbles y demás, todo bien, pero aprovechen también para visitar la de las personas que simplemente eran personas como tú y yo, para que te des una idea de cómo era la vida en ese momento. Y en este cementerio en particular hablamos de los victorianos quizás. Depende del lugar en donde estés y de la edad del cementerio. También te puedes dar, hasta de los romanos puede uno aprender cosas. Obviamente las tumbas son muy distintas, pero no lo sé. Siempre que tengan la oportunidad de explorar la muerte en un lugar extraño, si tienen la oportunidad de viajar, aunque no sea cementerios, pero viajen. Y si tienen la oportunidad de viajar, también les recomiendo que vayan a cementerios, porque sí les va a dar como un super plus sobre la cultura a la que están intentando entender y visitar. Así que bueno, vamos a empezar. Antes que nada quería hacer una mención, porque está la tumba del pintor Patrick Caulfield. Disculpen mi mala traducción, perdón, mi mala pronunciación. Su tumba es muy contemporánea, o sea, hay tumbas contemporáneas aquí también. Los que me conocen sabrán que yo no soy muy fan, pero claro que hay sus excepciones, porque hay tumbas modernas que son muy interesantes. Empezando por esta, que no tiene nada más que la palabra death, y lo divertido de esto es que este señor la diseñó como un año o poco tiempo antes de morir. Digo, no creo que haya predicho su muerte, pero igual ya dijo, bueno, creo que ya estoy en mis últimas, mejor voy a empezar a diseñar mi tumba. Y no se complicó, el diseño es muy interesante, completamente moderno, no de mis favoritos, pero me parece que es chistoso que nada más diga la palabra death. O sea, tiene un poco de cinismo, y ese tipo de lápidas y epitafios con humor a mí me hacen muy feliz, que por cierto, llevo 3 temporadas prometiéndoles el episodio de epitafios, y en eso estamos. Se está trabajando en ello, porque la verdad es que quiero hacerlo muy bien, porque hay epitafios increíbles. Quiero incluir tanto los que yo he visto en persona como los que existen y que no he tenido la fortuna de visitar. Entonces, bueno, eso está ahí en el archivo mental. Ahora, ¿recuerdan? Esto también lo hablamos, me parece que en el catálogo de venenos. Hablamos de esta mujer que murió
porque se prendió su vestido en fuego porque estaba impregnado en arsénico y entonces estaba caminando en su casa y se le prendió el vestido porque le agarró fuego de la chimenea y murió instantáneamente a los 19 años. Bueno, pues su tumba está ahí en el cementerio de Highgate. Es difícil de encontrar. Cuando tú llegas y compras tu entrada, te proporcionan un bellísimo mapa, que la verdad es que es bastante claro. No les voy a decir que no, pero hay personas como yo que tenemos problemas para ubicarnos y los que me conocen lo sabrán. Y fue difícil de encontrar porque es bastante antigua y ya está consumida por la maleza, que por cierto yo amo la naturaleza creciendo en las tumbas, simplemente es hermoso, creo yo. Y una vez que la encuentras también no está, ¿cómo decirlo? El cementerio está dividido en varias secciones, obviamente, y esta tumba está como está como en una jardinera, no sabría cómo explicarlo, pues, pero está entre otras muchas tumbas en una especie de jardinera que está como de bajada. Entonces, y también no es tan legible ya el epitafio porque en la lápida dice, murió a los 19 años de edad después de que su vestido se haya prendido en fuego. Entonces eso también está un poco ya desgastado por el tiempo, pero ahí está y el mapa, más que ella fuera una persona icónica, su forma de morir fue bastante curiosa, entonces está incluida en el mapa. Y luego les quiero mencionar que esta tumba resulta estar muy cerca de la de George Michael, ¿no? Lo que pasa es que en el mapa te ponen, aquí está enterrado George Michael. Entonces me ven a mí dando vueltas y vueltas y vueltas. Cabe mencionar que tampoco es que yo sea la más grande fan de George Michael. Obviamente me gustan los éxitos de Wham y lo que quieran, pero así como que yo muera por él, no. Pero dije, bueno, ya estoy ahí, vamos a ver la tumba de George Michael. Y no encontraba a ningún George Michael de nada. Y el mapa me indicaba que estaba ahí, entonces yo estaba así de, pues, ¿qué estoy haciendo mal? O ya lo desenterraron y se lo llevaron a otro lado. Empecé a sacar conclusiones. Y luego fui suficientemente brillante como para pensar, bueno, a ver, George Michael sí se llamará George Michael, y lo busqué en Google. Y no, repito, no soy gran fan, no tenía idea de nada de esto. George Michael es de origen griego y su nombre real es Georgios Kyriakos Panayotou, o como se pronuncie, discúlpenme, griegos que me estén escuchando, que supongo que no hay ninguno, pero entonces cuando lo busqué dije, y efectivamente ahí estaba enterrado George Michael junto con sus papás, también con nombres griegos exóticos, y pues por eso no lo encontraba y me la pasaba dando vueltas, desesperada por encontrar a George Michael, pues porque George Michael no se llama George Michael. Entonces eso estuvo muy curioso. Otra cosa, digo, a ver, he visitado cementerios con personas que también les gustan mucho los cementerios y les gusta tomar fotografías y demás. Realmente yo empecé a visitar los cementerios pues por mi papá, porque a él le gustan mucho y desde que soy chiquita me ha llevado a varios y por eso yo creé este hábito. Sin embargo, realmente son pocas las personas que realmente aguantan estar en un panteón conmigo bien, pues. Si ellos organizan el viaje y vamos de rápido, no hay nada que yo pueda hacer. Pero cuando yo organizo la visita, yo sí necesito 4 horas mínimo. Si el cementerio es así de grande, hasta más. Porque hay mucho que ver. Y yo sí soy muy de la idea de que si estoy visitando un lugar que posiblemente no vaya a volver en un rato, pues hay que aprovechar. O hay otros lugares aún más exóticos en los que quién sabe si regreses en tu vida. Entonces hay que aprovechar para encontrar las rarezas de los panteones, digo yo. Luego, les vamos a hablar un poco más de la tumba de Alexander Litvinenko, que tiene su apodo que dice Sasha, y hay una velita y hay una foto. Bueno, así, esta foto que les voy a compartir, la que yo encontré. No tanto, o sea, no sé si siga ahí, no sé qué haya cambiado desde que fui. Su tumba es de estas tumbas que encontré en muchos panteones que visité en ese viaje, contemporáneos, bueno, más bien de lápidas contemporáneas, que es como de este granito rosa. Las odio. O sea, lo interesante de esta
tumba es que es muy radioactiva, ¿no? Bueno, no radioactiva, pero bastante tóxica. Ya hablamos de eso en episodios pasados. Y pues nada, y ahí está enterrado este señor, pero la verdad es que esas lápidas de granito rosa me parecen horripilantes. La verdad es que ni siquiera se pueden leer bien las inscripciones. Si van a ya organizar el entierro de alguien, por favor no elijan granito rosa, se los pido. Digo, creo que también no es tan como... Me parece que es caro, no sé por qué, si se ve horrible. Y una vez más, esto es solamente mi opinión, si tú eres el mayor fan del granito rosa está bien, pero pues es mi podcast, entonces yo puedo platicarles qué opino yo. Y bueno, de lo que un poco siguiendo en la línea de las tumbas contemporáneas, encontré una. Esta es una que encontré yo caminando, así de rarezas que aparecen, que me pareció, es muy simple, es nada más como un rectángulo partido de piedra gris de un hombre llamado George Ross, que nació en 1935 y murió en el 2011. No tenemos idea de quién es George Ross, sin embargo, por su epitafio e inscripción, me parece que su vida fue bastante buena. Lo único que hay en la inscripción de la lápida de nuestro amigo George Ross, quien no tenemos idea de quién es, pero sabemos que vivió una vida bastante amena, o eso nos dio a entender, es porque lo único que dice es que era filósofo, maestro, físico, rumano y nudista. Y al final tiene la palabra if con 3 puntos, como de que está, como de continuidad. No sé, me pareció una tumba misteriosa y curiosa. Y no hay como mucha información, solamente es un ser que vivió bastante alegre y lo dio a entender de la forma más sencilla. Esta fue una de las rarezas que me topé. Muy bien, pues retomando un poco toda esta historia de que visitar los panteones y leer las lápidas te da mucho insight sobre la época en la que se estaba viviendo. Les quiero compartir una lápida que no es de nadie famoso, no es de nadie que conozcamos. Pues no significa que sean menos, ya que aquí hay 2 personas que hicieron mucho por su país, pero era como la norma y el promedio de cosas que encontré en estas lápidas, pues, porque esto era un tema común y me parece interesante compartirlo porque es una realidad que existió en el pasado y que existe en el presente, simplemente que habemos países más privilegiados que otros, que pues no tenemos que lidiar con cosas tales como la guerra, ¿verdad? Esta lápida se lee así: en memoria de Caroline Alice Matthews, quien murió en enero 10 de 1922 a la edad de 65 años. No estuvo mal, le fue bien. Sin embargo, eso fue después de que muriera Horace Love Matthews, que era su hijo, que murió en la Gran Guerra en 1917, o sea, en la Primera Guerra Mundial, a la edad de 35 años. Sí, y bueno, abajo dice: oh Dios, otórgales eterno descanso. Abajo está Lucy Field, quien murió en agosto 24 de 1937 a la edad de 72 años. Sin embargo, ella también perdió a su hijo, porque abajo de ella está Lawrence Stanley Owen Field, que es hijo de la anterior, que murió en acción el 13 de junio de 1918 a la edad de 19 años. Entonces, básicamente aquí tenemos a 2 mamás que murieron después de sus hijos, ya que sus hijos murieron durante la guerra. Y me parece que esta lápida, por la naturaleza de sus muertes, pudo haber sido reemplazada, ya que me parece que no te entregan el cuerpo inmediatamente después de... Supongo, murieron primero estos niños, luego murieron estas personas. Me parece que esta lápida la mandan a hacer después de que ya recuperan los cuerpos y de que todo el mundo haya muerto juntos. Entonces, eso
Hablemos también de que este señor de 19 años murió en la guerra. Son cosas que igual y tú dices, ok, no me parece extraño, porque no tiene nada de extraño. Sin embargo, es interesante verlo, ¿sabes? Y analizar como, bueno, es que estas personas sí vivieron esta realidad. Todo esto que vemos en las películas, pues sí fue real. Tenemos aquí, este es un tema que se va a repetir. Recordemos que esto es un cementerio victoriano en adelante. ¿Y qué es lo que más se ha muerto en la historia de la humanidad? Pues los niños, ¿no? Entonces encontré muchísimas tumbas de niños y también contemporáneas, porque pues al final son seres frágiles, ¿no? Y las contemporáneas me parecen que eran muy bonitas. Había unas que estaban en una zona en particular con forma de osito, otras que nada más tenían ositos en las lápidas. Aquí tenemos una lápida de Charles Whisper Fuller, quien murió el 7 de enero de 1892 a la edad de 2 años. Repito, todas estas fotos son fotos que yo tomé de lápidas que... O sea, tampoco le iba a tomar fotos a todas porque pues, de entrada estaba viviendo el momento y segundo no iba a acabar nunca. Entonces fueron las que me topé que me parecieron interesantes. Luego esta que sigue, ahorita vamos a hablar de más niños muertos, claro que sí, pero me encontré la lápida de esta mujer que murió en el 2019 llamada Caroline Victoria Giles. No dice, le decían Carrie, no dice mucho de ella, pero en su lápida, que también es una lápida moderna, tiene a su gato. Bueno, la verdad es que no dice ahí que sea su gato, yo estoy asumiendo que es su gato, igual y es solo un gato, no sé, igual le gustan los gatos, pero a lo que voy es que tiene un gato en su lápida y eso es maravilloso, ¿ok? Sea su gato o solo sea un gato, quiero que hacerle mención porque yo también tendría a mi gato en mi lápida. Luego, tenemos una pequeñísima tumba, porque está chiquita, de Cody, con la inscripción de... Esta también es más contemporánea por la misma inscripción y el diseño de la lápida, porque hay una cruz que está tapando la fecha y es 1900 algo, y no, yo no manoseo las lápidas ajenas, menos si son de niños, hay que tener respeto en la vida, pero bueno, dice, amor por siempre para Cody. Cody Beatriz Barrell Kane nació el 31 de mayo y murió el 22 de octubre. Entonces, pues es un bebé, no llegó ni al año. Tenemos otra, que esta era de una lápida de osito, que dice, en memoria de mi bebé Daniel Joseph Flemings, que nació el 27 de diciembre de 1989 y murió el 30 de diciembre de 1983, a la edad de 3 días. Duerme, Daniel, duerme. Y pues les digo, hay cosas sí muy tristes, pero no sé, a mí me encantan las cosas que te dan golpes de realidad. Es un poco a lo que me dedico en la vida, honestamente. Ahora, casi no encuentro información de esto. No sé si más bien no fue una visión mía porque tengo la foto. Ni siquiera sé si es una lápida o si hay alguien enterrado ahí porque no había inscripción de nada. Solamente que estaba yo en una sección del cementerio y me encontré con esto, que para los que me están escuchando se los voy a describir. Es una banca de madera color azul aqua. Y ya, ¿no? O sea, de madera pintada de azul aqua. Y abajo tiene una pequeña escultura de un hada, porque es una mujer con alas de mariposa, que está triste, o bueno, igual y solo está viendo algo en el piso, pero me parece que está triste, sentada sobre un hongo. Y ya, también color aqua, es un hada azul. Y no encontré nada, o sea, solo le tomé foto porque me pareció rarísimo, me pareció extraño. No encontré ninguna información. Ayer busqué el hada azul del cementerio de Highgate y me aparecieron historias de vampiros y yo, ok. Interesante también porque ya pareciera que cada cementerio tiene su historia de vampiros, ¿no? Pero es otro tema. De esta hada no encontré mucha información, pero es una de las rarezas más curiosas que he encontrado en un panteón. Fue aparte en una sección que estaba plagada de tumbas raras. O sea, sí había tumbas viejas, pero también había tumbas raras. Y entre esas tumbas raras estaba esta tumba de quien tampoco encontré información y me pareció rarísimo.
A ver, déjala hago grande. La tumba de un señor llamado Peter Michael Henry, que nació en Glasgow, o sea, era escocés, el 29 de marzo en 1949 y murió en Highgate, que por cierto, Highgate es una zona en Londres, un barrio muy nice, por cierto. Quiero mencionar que llegar al cementerio de Highgate es difícil porque tienes que subir mucho, pues, y es una zona muy alejada del centro de Londres. O sea, no es difícil, pues, te vas en metro, agarras 2 camiones. Pero ese día estaba lloviznando más bien. Y yo llevaba botas no antiderrapantes y tenías como que subir porque estaba en picada. Y me caí y una señora británica salvó mi vida. Pude haber muerto en camino a Highgate, pero no lo hice porque eso es algo que tenía que hacer antes de morir y Dios me envió una abuelita británica a recogerme. Entonces, gracias por eso, por cierto. Pero bueno, entonces este señor murió en Highgate en el 2006. Y bueno, en su epitafio dice: amado esposo, padre y amigo, descanse en paz, ¿no? Clásico. Ok, esta es una lápida, que ni siquiera es una lápida, es una escultura. Su tumba tiene encima una escultura rarísima, que está súper creepy. La van a ver aquí en pantalla si me están viendo en YouTube, y si me están escuchando me aseguraré de subirla en Instagram. No pude encontrar información de nada de esto. Yo no sé si este señor era artista, yo no sé si este señor era escultor y le gustaba hacer cosas raras como a personas como nosotros, los artistas darks, no sé. Pero, o sea, a ver, está explorando el panteón, aunque sea de día, aunque estés dando el rol, te encuentras con estos y dices, wow. Y les digo, yo he visto cosas raras en muchos panteones en toda mi vida. Esto fue particularmente curioso. Y ayer busqué y hay muchas fotos de esta lápida, o sea, como que hay personas que también la ven y dicen, ¿qué carajos? Y encuentras lápida de Peter Michael Henry, pero no encuentro el contexto, la explicación, la historia detrás. Son como 2 caras. No es una escultura realista, está hecha como, ni siquiera sé si está hecha directo en la piedra. Son 2 caras con expresiones muy extrañas. Una está encima de la otra, no sé si son 2 personajes o es un personaje con 2 caras. De las esculturas más extrañas que me he topado yo en un panteón. Sin explicación. El hecho de que, aparte hay unas manitas, me parece que hay uno que está encima del otro y lo está agarrando. No sé qué está pasando aquí. Me parece maravillosa, eso sí, de que está increíble. Fue sí como un avistamiento rarísimo. Creo que a varios visitantes le ha parecido lo mismo, por lo que encontré ayer en internet, intentando encontrar alguna especie de explicación, ¿verdad? También quiero hacer una mención honorífica a la tumba de George Wombwell. Tú no sabrás quién es George Wombwell, así como yo no lo supe hasta que fui a su tumba. Su tumba tiene un león dormido y la verdad es que está muy bonito. Los leones no son temáticas raras no son temáticas raras en los panteones o en otras construcciones, pero este sí tiene un porqué. O sea, el león simboliza muchísimas cosas, ¿no? Y están luego las tumbas de los reyes y demás, porque león, rey, león, el sol, león, se relaciona con muchas cosas que tienen que ver con la monarquía, pero este señor no. Este señor resulta que era un showman, una especie de showman de su época que hace espectáculos con animales. Y este señor, a la hora de morir, manda a hacer, bueno, obviamente antes de morir, manda a hacer su lápida con su león llamado Nero. Entonces, en realidad, este es su león de él. Que no tenga leones, eso está mal, pero la verdad es que es una tumba muy bonita. Me parecía importante compartírselas también. Y ahora quiero compartirles un poco de lo que encontré en la tumba de Karl Marx. Yo en lo particular, o sea, sí he leído a Karl Marx y lo que quieran. Yo no soy fan de su trabajo, pues los que me conocen lo sabrán, pero eso no importa, de que fue un personaje muy icónico y demás, claro que sí. Su tumba está interesante, bastante contemporánea también. Contemporánea para la época de este señor. Es básicamente un cubo enorme
con la cara, con una escultura en bronce de Karl Marx y su barba, de lejos para Santa Claus, honestamente. Y les digo, cuando llegué a este punto, que está muy cerca de una de las dos de las entradas, no había así un montón de gente, no, pero sí la mayoría de las personas se encontraban concentradas en su tumba. La lápida dice, bueno, es que no es una lápida, es como es una gran, ni siquiera es un mausoleo tampoco, solo una como construcción funeraria. En esta tumba, por cierto, están Karl Marx, está su esposa, Jenny von Westphalen, su hijo, que era Karl Marx Jr., supongo, su nieto, que se llama Harry Longet, y la hija de Karl Marx, que es Eleanor Marx y Elena de Muth. O sea, son todas estas personas aquí abajo. Hasta arriba dice: los trabajadores de todas las tierras unidos, obviamente. Y abajo hay una inscripción que dice: los filósofos solamente han interpretado el mundo de varias maneras. El punto, sin embargo, es cambiarlo, ¿no? En esta lápida, perdón, en esta tumba, porque no es una lápida, repito, sí le dejan muchas cosas. Le dejan flores, vi monedas mexicanas, por cierto, ese día. Hay una bandera de China. El día que yo fui le tomé foto, la bandera china, muchas flores, y también tiene varias cartas. Y pude tomarle fotos a dos. También me gusta registrar lo que le dejan las personas a las lápidas, porque así es más efímero. Efímero en el sentido de que eventualmente los limpian, se deshacen, las quitan. Estaba lloviendo, ese papel no iba a durar mucho ahí, honestamente. Y les quiero compartir, porque no importa qué creas, me parece que es interesante leer esto. Una de ellas intenté transcribirla lo mejor posible, porque esta persona no tiene tiene letra más como de doctor que otra cosa, entonces hice lo que pude. Se lo dejó con un par de monedas, un billete y un cigarro. ¿Qué dice? Querido camarada, cada día nos inspiras e infusas de conocimiento y autorrealización, que nos lleva a la libertad. Cabe mencionar que me parece que esta persona su idioma principal no es inglés, porque también tenía unas frases ahí medio raras que intenté traducir, y hubo unas que de plano no fueron legibles, ¿ok? Entonces intenté hacer lo mejor que pude. Así como antes, ahora y en el futuro, nosotros los trabajadores nos liberaremos de nuestras cadenas. Seguido por agradecimientos a Engels, Lenin, Stalin, Sáncora y muchos más. Y al final firma como gracias a no tiene la mejor letra del mundo. Luego encontré este papel que viene en chino y también en inglés. Y la verdad, este mensaje me pareció lindo. Obviamente creo que su rollo era más comunistoide, obviamente, pero si lo vemos a nivel general, porque tiene una serie de kanjis, que no voy a traducir porque no sé chino. Desafortunadamente, pero afortunadamente, la lucha continúa. Y de hecho, quiero decir que cuando fui a la tumba de Karl Marx, al principio no la vi muy bien porque había alguien que le estaba platicando cosas. Entonces dije, no quiero interrumpir su diálogo con gente muerta. Entonces nada más me hice como por allá para estar viendo otras tumbitas. Y mientras esta persona seguía hablando con él. Cosa que me pareció muy lindo. O sea, no me metí en su conversación ni escuché nada, porque no hay que meterse en conversaciones ajenas, personas. Pero cuando no es primera vez que me toca ver a alguien que le habla a algún muerto simbólicamente. Yo misma lo he hecho en tumbas de gente que ni topo, pero que me parecen importantes en mi vida, ya sean tus familiares o personas que admiran. No sé, al final fue interesante encontrarte con otra serie de personas que van al cementerio por distintas razones, ¿verdad? Y para cerrar este pequeño episodio, porque me lo podría seguir, ese fue un día muy largo para mí y muy feliz. La verdad es que tomé 1000 fotos, estaba yo sola, hice mi micro picnic ahí. No me puse a leer, estaba leyendo, me iba a mojar toda. Perdón, estaba lloviendo y me iba a mojar toda. Pero no tenía por qué leer, o sea, había mucho que hacer. Súper bien cuidado todo, por cierto, también, con todo y que hay tumbas bastante antiguas que me gustaría que
eso se normalizara más en otros lados. Creo que por todo esto que acabo de mencionar, me es importante cuidar los panteones y los cementerios. Aquí ya todo depende de un grupo de voluntarios, lo cual me parece maravilloso porque han hecho un excelente trabajo. Para finalizar, me topé con esta pequeñísima... Este fue un descubrimiento tan aleatorio. Estaba entre la maleza. Por eso les digo, exploren. Hay cosas ocultas, incluso detrás de las plantas. Es una lápida muy pequeña. Hay alguien enterrado ahí, sí, sin embargo no dice nada, no dice quién, no dice cuándo, no dice de qué época, no dice nada. Solo tiene esta inscripción. O sea, es una lápida chaparra, bonita, entre la maleza, que si no estás nada más ahí buscando y cazando curiosidades panteoneras, no encuentras. Por eso les digo, tómense el tiempo, exploren, lean, busquen, pueden encontrar cosas muy bonitas y muy interesantes. Y para cerrar este episodio, les quiero compartir esta pequeña lápida que encontré. Sepa Dios de quién es, pero qué buen epitafio eligió para su entierro. Y la inscripción se lee de la siguiente manera. Soy, yo era, uno, no el mismo. En persona, característica, nombre. Entonces, el espíritu inmortal lucha a través de muchas vidas humanas mortales. Luego, entrenado por su pasado olvidado, encuentra a Dios y al cielo en la tierra. Al fin. Y bueno, mortales, este fue nada más un breve recuento de cómo fue mi visita al cementerio de Highgate. Espero lo hayan disfrutado. Les digo, no, me parece que si me explayaba mucho no iba a terminar. Quiero empezar con estas nuevas secciones de Diario de Cementerios, ya que creo que tengo mucho que platicar. He tenido experiencias maravillosas en diferentes partes del mundo. Yo sé que esto va a salir en una temporalidad diferente, pero esta semana me toca un viaje y me tocan cementerios nuevos, que también estoy emocionada por compartírselos más adelante. Espero lo hayan disfrutado y sobre todo espero que esto haya levantado su curiosidad a la hora de encontrar. Y a ver, no estoy diciendo que vayan a Europa. Aquí en México los cementerios no están tan bien cuidados, quizás, algunos por lo menos. Sí te podrán asaltar, quizás en otros, como a mí me sucedió en algún momento, pero de que hay cosas raras e interesantes, pero por supuesto es que lo hay. También acabo de ir a la rotonda de los Ilustres, les compartí en Instagram una imagen de la tumba de Diego Rivera. Hay cosas también muy interesantes ahí. Les recomiendo siempre ir acompañados, en ese caso ahora sí, sobre todo si eres una chica. Por desgracia no gozamos de esas libertades aún. Y bueno, ya saben, si no se han suscrito al canal de YouTube, se los agradecería muchísimo. También nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, síganos en TikTok, ahí publico memes y cosas de señora, como ya saben. Voy a seguir haciendo la dinámica de la caja de preguntas. Por favor, déjenme sus dudas ahí para estarlas compartiendo en episodios futuros. Y bueno, si me quieren seguir en mi Instagram de trabajo de tatuadora como @MatildalaMuerta. Y por supuesto, no olviden de seguirnos en el Instagram de Muerte Curiosa, donde voy a estar subiendo todas las fotos de este pequeño viaje y de muchos otros que les voy a compartir más adelante. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en un episodio de Muerte Curiosa más y nos vemos la próxima semana en su semanal Martes de Muertos.